Bueno, hermano, buenos días. Le doy gracias al Señor por poder estar un domingo más con vosotros y poder compartir la palabra. Y le doy gracias porque sé que, como os he pedido, por el grupo habréis orado por el mensaje y sobre todo para que el Señor nos edifique en esta mañana y podamos conocer un poquito más de su palabra. Vamos, antes que nada, a poner el mensaje en las manos del Señor. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias en esta mañana. Señor, gracias por poder exponer tu palabra y gracias por lo que tú ya me has enseñado de ella, Señor, mientras la preparaba. Señor, te pido que tú me ayudes por tu Santo Espíritu para poder exponerla con fidelidad y que todos podamos salir edificados y nuestra fe fortalecida, Señor. Y si hay alguien en esta mañana que todavía no ha creído en ti, Padre, yo te pido, Señor, que en tu misericordia, por tu Santo Espíritu, Señor, tú puedas convencer de pecado en esta mañana, Padre. Tú puedas, Señor, dar el don del arrepentimiento y también da el don de la fe para que más personas puedan recibirte y creer en ti de todo corazón. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, el título que le he dado al mensaje es Una iglesia misionera, Antioquía de Siria. El mensaje está relacionado con las misiones, cómo Dios en su misericordia preparó a una iglesia local para que fuera el centro de misión de las misiones, de la Gran Comisión. La lectura la iremos haciendo a medida que vaya exponiendo la palabra del Señor. Y está basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del versículo 19 al 30, del capítulo 12, versículos 24 y 25, y del capítulo 13, versículos del 1 al 4. Como sabemos, el libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribió el evangelista Lucas, que había escrito antes el Evangelio de Lucas y después escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hermanos, en ese libro podemos encontrar al principio de los capítulos del 1 al 10 a una persona principalmente en esos 10 capítulos, que era el apóstol Pedro, y también la predicación y la fundación de la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, la iglesia apostólica. Pero a partir del capítulo 11, que es de donde vamos a leer, hay un protagonista diferente que es el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, y una iglesia local también diferente que era de mayoría gentil, que era la iglesia de Antioquía de Siria. ¿Por qué lo de hacer tanta referencia a ese nombre de Siria? Porque había también otra Antioquía, que era Antioquía de Pisidia, en que Pablo la visita en el primer viaje misionero. Así que Antioquía de Siria era una iglesia fundada local de mayoría gentil, donde parten las misiones para llenar el mundo de la palabra del Señor y del Evangelio de Jesucristo. ¿Dónde y cómo fue fundada esta iglesia local? La iglesia, como he dicho, fue formada en Antioquía de Siria, que en ese momento, en el siglo I, era una provincia romana de Siria. Y había 3 ciudades en importancia en aquella fecha. Estaba Roma como la ciudad más importante, estaba Alejandría
y estaba Antioquía de Siria, que era la tercera ciudad más importante de Roma. Esta ciudad estaba fundada a orillas del río Orontes y fue fundada en el año 300 a.C. por Seleuco Nicator, y lo hizo en honor de su padre Antíoco. La ciudad estaba en una ruta muy importante porque estaba en la ruta del Mediterráneo, Mesopotamia y Arabia. Y era una ciudad que había sido altamente embellecida por los reyes que estuvieron gobernándola. Y llegó a ser, como he dicho, la capital romana de Siria. Y era una ruta comercial. Estaba en un lugar estratégico y era una ruta comercial. Estaba protegida, cercada, y era una ciudad que tenía muchos habitantes. Era una ciudad que tenía muchos habitantes. Se dice que en el siglo III, con Cristóstomo, esta ciudad tenía más de 200.000 habitantes y más de 100.000 eran creyentes en aquella ciudad. Dicho esto, vamos a ver cómo el Señor fundó esa iglesia local. Dios, en su misericordia y en su providencia, quiso que allí se fundara una iglesia local. Y lo hizo a través de una serie de personas que huyeron a causa de la persecución por la muerte de Esteban. Como sabéis, Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana y hubo personas que tuvieron que salir huyendo de Jerusalén por una gran persecución que hubo allí. Así que esa iglesia se fundó por el testimonio de esas personas que salieron huyendo por la muerte de Esteban de Jerusalén. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así que en medio de una persecución hay una serie de hermanos que se desplazan, como hemos leído, hacia Chipre y Cirene y comparten el evangelio de Jesucristo. Pero dice aquí a los griegos. Y el Señor bendijo esa predicación y gran número, dice aquí, se convirtieron al Señor. Yo no sé si esas personas habían ya escuchado que Cornelio se había convertido al Señor y que los gentiles formaban ya también parte de la iglesia. Lo más probable es que sí, y ellos compartieran a los griegos, que son aquí los gentiles, compartieran el evangelio. Y hermano, el Señor puede usar cualquier situación y en cualquier situación para que su mensaje sea predicado. Porque sus buenas noticias son de salvación tanto para los judíos como para los gentiles. ¿Os acordáis la gran comisión que tenemos en Mateo 28? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hermanos, acordáis también en el principio del libro de los Hechos, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Estos pocos que salieron de allí huyendo dieron la buena noticia de que en Jesucristo había salvación. Y el Señor bendijo esa predicación y muchos pudieron conocer al Señor. ¿Y cómo presentaron estas personas a Jesús? La presentaron como el Señor, como Jehová, como el Hijo de Dios que tomó naturaleza humana, se hizo carne y vino para poder redimir al hombre cuando el hombre estaba bajo la ley. Ellos pudieron compartir con esas personas que le dieron testimonio, con esos griegos, pudieron compartir la vida santa de Jesús. Pudieron compartir cómo fue crucificado. Pudieron compartir también cómo el Señor al tercer día resucitó. Pudieron compartir también cómo a la predicación de Pedro se convirtieron más de 3.000 personas en Jerusalén. Pudieron compartir también las señales que daban testimonio que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de David, el Hijo de Abraham. También pudieron compartir con esas personas cómo los principales sacerdotes habían rechazado a su rey y lo habían crucificado. Pudieron compartir también cómo al testimonio de los apóstoles fueron encarcelados por esos dirigentes, pero un ángel del Señor con poder los libró de la cárcel y lo envió de nuevo a predicar al templo. Pudo compartir también la sanación del cojo de nacimiento y cómo la iglesia crecía y crecía y ya había más de 5.000 personas que creían en el Señor. Y hermano, también pudieron compartir de la muerte del primer mártir de la iglesia. Pudieron compartir de Esteban, el diácono que había sido elegido, persona llena del Espíritu Santo, personas que hizo señales y maravillas, y cómo unos judíos intolerantes cogieron y lo apedrearon y le quitaron la vida. Y eran su mismo testimonio, porque estas personas tuvieron que salir huyendo de Jerusalén por causa de la persecución. Y hermano, estas noticias llegaron también a Antioquía. Y dice la palabra que un gran número de personas creyeron y se convirtieron al Señor. Quizás fueron cientos de personas. Y la obra empezó y comenzó en aquella iglesia local de Antioquía. Pero estas noticias, hermanos, llegaron a la iglesia de Jerusalén. Cuando hay un avivamiento, cuando hay un despertar, cuando hay un obrar de Dios de esta manera, como dices aquí, que cientos de personas creyeron, esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, se interesó por las cosas que estaban pasando. Y dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. ¿Quién era Bernabé? Bernabé, su nombre era José, el sobrenombre era Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé era judío, era un levita, descendiente de la tribu de Leví. Era un hermano en el Señor, una persona que había aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Era una persona llena del Espíritu Santo. Dice aquí la palabra del Señor, un varón bueno. Podríamos decir un varón santo apartado para el Señor. Un hombre que tenía el don de consolar. Y un hombre generoso y lleno de fe. ¿Os acordáis? Cuando la gente traía y ponía las heredades a los pies de los apóstoles, Bernabé puso la heredad a los pies también de los apóstoles. Era un hombre generoso.
y era un hermano de confianza dentro de la iglesia de Jerusalén. Y lo enviaron para que viera lo que había ocurrido en Antioquía de Siria, lo que había ocurrido en aquel lugar. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermano, Bernabé pudo ver la bendición del Señor. Pudo ver cómo el Espíritu Santo había obrado en esas personas, habían sido convencidas de pecado, habían sido alcanzadas por la gracia y la misericordia de Dios, y vio también cómo la gracia se había derramado sobre estas personas. Pudo ver también vidas transformadas y cambiadas para la gloria de Dios. Y pudo ver también el propósito y la exhortación que Él le hace para que con corazón sincero permaneciesen fieles al Señor. Qué importante es, hermano, cuando conocemos al Señor, el poder permanecer fieles al Señor. Poder seguir confiando en Él, siempre mirando a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Qué bueno, hermano, cuando el Señor utilizando a hombres débiles, a siervos inútiles, como nos dice la palabra del Señor, obra por su Santo Espíritu y muchas personas se pueden convertir al Señor. ¿Qué ocurrió después de que Bernabé llega, de que Bernabé ve la obra del Señor? ¿Qué ocurrió? Dice, después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermano, cuando estos hermanos que fundaron esta iglesia en Antioquía tuvieron que salir huyendo, había una persona que lideraba la persecución en Jerusalén. Y esa persona se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, un fariseo celoso, en este sentido no tenía la luz todavía necesaria y se oponía al testimonio de Jesucristo, iba persiguiendo a aquellos que daban testimonio de Jesús. Pero tuvo un encuentro personal cuando iba camino a Damasco. Cuando iba camino a Damasco, dice que una luz del cielo se le apareció con un resplandor y Saulo cayó al suelo y esa voz le dijo, y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y hay una gran verdad, hermano. Perseguir a un creyente verdadero es perseguir a Jesucristo. Y hoy en día hay muchas personas que están persiguiendo a Jesús. Lo podemos ver en la iglesia perseguida, lo que comparto. Hay muchas personas siendo perseguidas y están persiguiendo a Jesús. Pero aquel encuentro cambió la vida completamente. Y Saulo de Tarso pasó de ser un perseguidor a ser un instrumento, un apóstol, el apóstol de los gentiles, transformado para la gloria de Dios. El Señor le dijo a un discípulo que había en Damasco, Ananías, ve a la calle derecha y ve a la casa de Judas. Allí hay un hombre, Saulo de Tarso, y he aquí él ora. Y hermano Pablo ya estaba en Damasco, se había quedado ciego
y había visto en visión que Ananías venía, le ponía las manos y recuperaba la vista. Pero Ananías le dice: Señor, ¿sabe que este hombre lo que ha hecho y a las personas que ha perseguido y que metía a tu iglesia en la cárcel? ¿Y qué le dice el Señor a Ananías? Y el Señor le dijo: Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba Jerusalén y el que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlo preso ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermano, entre ese texto que leímos antes de que Bernabé fue a buscar a Saulo y el relato que hemos leído aquí, habían pasado varios años. Varios años hacía ya que Saulo se había convertido. Y esto nos lo dice también en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas. Pablo se convirtió cuando iba camino de Damasco. Allí compartió la palabra del Señor en la sinagoga de los judíos, pero dice la palabra que Saulo después de allí salió porque rechazaron el evangelio en la sinagoga y de allí fue 3 años a Arabia. Allí estuvo en Arabia 3 años y allí él pudo ser enseñado por el Señor, por el Espíritu Santo, y dice él mismo que le fue revelado el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Allí recibió Pablo esa revelación especial de lo que es el evangelio y que Pablo lo comparte de esa manera majestuosa como lo hace en la carta a los romanos. Y dice que después de 3 años subió a Damasco y de nuevo compartió ese evangelio que le había sido revelado. Pero dice que los judíos habían hecho un complot y le querían quitar la vida. Así que tuvo que abandonar Damasco y entonces dice que fue a Jerusalén. Y en Jerusalén los apóstoles y los discípulos tenían miedo todavía de él porque le habían escuchado lo que había hecho antes. Sin embargo, dice que Bernabé lo cogió, lo presentó a los apóstoles, pudo ver a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor, y pudo compartir durante 15 días muchas cosas relacionadas con el Señor. Y pudo predicar en Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Después dice que volvió de nuevo a las regiones de Cilicia y a Tarso, y allí fue donde Bernabé lo buscó y lo halló y lo trajo a Antioquía de Siria para ministrar en aquella iglesia que el Espíritu Santo había levantado. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron todo un año en aquella iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Bernabé pudo saber seguramente por Ananías
que el Señor había escogido a Saulo, para predicar el Evangelio a los gentiles. Y fue a buscarlo allí a Tarso. Y hermano, aquí se muestra también la humildad de un líder en una iglesia. Él no quiso llevar la edificación de la iglesia solo, él quiso buscar a Saulo y traerlo para juntos poder edificar a la iglesia en Antioquía. Lo segundo que vamos a ver es cómo Dios preparó a esa iglesia para las misiones. El Señor dice que proveyó de profetas y maestros para edificar a la iglesia. Todo un año se llevaron allí enseñando la palabra del Señor. Todo un año se llevaron allí haciendo, dicho de otra manera, haciendo discípulos, enseñando y hablando del mensaje y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que por primera vez en Antioquía se le llamó a las personas que seguían a Jesús cristianos, pequeños Cristo. Y hermano, en un principio le pusieron ese apodo o le dijeron eso de una manera, deshonrosa. Los antioqueños dijeron, mira, ahí están los cristianos, los pequeños Cristos. Pero hermano, a mucha honra el ser llamado cristiano, a mucha honra identificarnos con la persona que es nuestro Salvador y que es nuestro Señor. A mucha honra porque lo llevamos dentro de nuestro corazón. Cristo mora en nosotros por su Santo Espíritu. Y Él, lo que hace el Espíritu Santo es obrar para cada día conformarnos más a la imagen de Cristo. Por eso a mucha honra, hermano, el que se nos diga cristiano y el llevar el nombre de cristiano. La iglesia en Antioquía fue una iglesia edificada sobre la verdad. Dicho de otra manera, la iglesia de Antioquía fue una iglesia edificada sobre la palabra de Dios. Una iglesia con sana doctrina. Una iglesia donde el Señor levantó a una serie de líderes para que llevaran el mensaje de Dios y para que enseñaran a la iglesia lo que necesitaba para que pudiera crecer y pudiera glorificar al Señor. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y uno llamado Agabo profetizó que vendría una gran hambre en toda la tierra, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que se hallaban en Judea, lo cual efectuaron haciéndolo enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así que un profeta predijo que iba a haber un hambre grande. Y los hermanos decidieron en aquella iglesia coger una ofrenda y enviarla por mano de Bernabé y Saulo, enviarla a Jerusalén. ¿Y qué demostraron? Demostraron la fraternidad con la iglesia de Jerusalén. Demostraron que en Jerusalén había una familia de Dios también y decidieron ayudarla. Así que una iglesia misionera es una iglesia generosa y una iglesia que provee también para las necesidades de los demás. Enviaron esa ayuda. Y hermano, dice aquí también que la palabra del Señor crecía y se fortalecía y se multiplicaba en aquellos días. Dice que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén llevando consigo al que tenía por sobrenombre Marco. Marco era familia de Bernabé y cuando subieron a Jerusalén a llevar la ofrenda, se lo trajeron con él
para llevarlo en el primer viaje misionero. Como sabemos, hubo un momento en que Juan Marcos abandonó a los dos misioneros, que eran Bernabé y Saulo, y volvió de nuevo a Jerusalén. Pero bueno, quizá otro día podamos ver un poco más sobre Juan Marcos y cómo a pesar de eso el Señor lo bendijo y al final fue un discípulo que dio mucho servicio en la iglesia y un discípulo que mostró su fidelidad al Señor. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Había, hermano, una pluralidad de líderes que ministraban en la iglesia. Había profetas y había maestros. Todavía en ese tiempo en que todavía no estaba formado el canon, que no se tenían los 4 evangelios, que no se tenían las cartas a las iglesias, el Señor, por medio de ciertas personas que se llaman y lo llama profetas, Él daba mensajes para poder edificar a esas personas en los caminos del Señor. Así que el Espíritu, que es el que da los dones, y el Señor que da los ministerios, levantó a estas personas en la iglesia de Antioquía para que la iglesia pudiera crecer, pudiera santificarse y pudieran ser verdaderos discípulos del Señor. Y nos dicen los nombres de las personas que estaban allí. Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, y la palabra Níger significa negro, y hay algunos que creen que este Simón puede ser el que llevó y ayudó a llevar la cruz de Cristo cuando lo crucificaron y que era una persona de color, Estaba allí también Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice que estos, ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La iglesia en Antioquía ministraba al Señor, adoraba al Señor, buscaba la voluntad del Señor y agradar al Señor. Y dice que lo hacían ayunando también. Y hermano, hubo un momento en que al Señor le reprocharon ¿por qué sus discípulos no ayunaban? Nos lo dice el Evangelio de Marcos. Lo voy a leer. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Así que, hermano, ellos ministraban y ayunaban. Habían llegado los días en que era necesario ayunar. Abstenerse de alimento para acercarse a Dios y buscar la voluntad de Dios. Y hermano, estando ayunando, estando ministrando, el Espíritu Santo se movió en medio de ellos de una manera poderosa. La persona más importante de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles habló en medio de aquella congregación cuando estaban buscando al Señor y dándole la gloria al Señor. Y esa persona es el Espíritu Santo. Y hermano, el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y el Espíritu Santo, decir aquí, es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza. Es Dios en espíritu y como dice, habla, envía, se puede entristecer, es
una persona, la tercera persona de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios trino, un Dios manifestado en el Padre, manifestado en el Hijo y manifestado en el Espíritu Santo. No son tres dioses, sino es un solo Dios manifestado en tres personas. Y habló en medio de la congregación y dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuál era esa obra? La obra era las misiones. La obra era enviar a dos misioneros, en este caso al apóstol de los gentiles y a Bernabé, para llevar y alcanzar a las naciones, a las personas que no conocían al Señor. Así que el Espíritu Santo envió a estas dos personas. Y hermano, cuando el Espíritu Santo envía, podemos decir con toda seguridad que esa obra va a ser llevada a cabo y que va a traer bendición. Si las personas salen a predicar el Evangelio, enviado por el Espíritu, comisionado por el Espíritu, sintiendo en su corazón que Dios los llama al ministerio de extender el Evangelio, podemos tener la completa seguridad de que esa obra va a ser bendecida, porque es la obra de Dios. Por eso fueron bendecidos los viajes que Pablo y Bernabé y después Silas y después Timoteo hicieron por todo el mundo conocido. ¿Por qué? Porque eran enviados y comisionados por el Señor. Y porque también lo hacían de acuerdo con la iglesia local que los había enviado. Y esto es importante también, hermano. Cuando una persona sale de un lugar como misionero para llevar la palabra, tiene que ser enviado por una iglesia local. No se puede ir por libre. No puede haber personas que digan: yo vengo y ¿quién me envía? Me envía Jesucristo. ¿Y a qué iglesia pertenece? Yo pertenezco a la Iglesia Universal. Pero ¿quién te envía? ¿De qué iglesia viene? Es importante, hermano. Los misioneros, Bernabé y Saulo, salieron de la iglesia local de Antioquía de Siria para llevar la palabra de Dios. Y fueron escogidos por el Espíritu Santo, y esa obra fue muy bendecida. Y hermano, qué importante es que esa obra y ese testimonio que van a dar cuando salen sea el testimonio de la verdad. Porque sabemos de muchos mensajeros que hay que no llevan el mensaje del Evangelio, que están predicando un falso evangelio. Hay muchas personas que salen como misioneros a otros países, pero que predican una falsa doctrina. Predican que Jesucristo es un Dios creado. Predican que la salvación se obtiene no solamente por la fe, sino por la fe más las obras. Y hay personas que abandonan sus países, que van a otros países, que derraman su vida, pero lo importante es que lo están haciendo. Lo malo es que lo están haciendo con una doctrina errónea. Por eso lo importante es que cuando tú salgas o cuando el Señor te llame a esa obra, tú puedas ir con la verdad, fundamentada en la palabra de Dios y lo que enseñan las Escrituras. Bernabé y Pablo, salieron a predicar el verdadero evangelio. Como ha dicho aquí, ha dicho Agustín, predicaron a Jesucristo y a este crucificado. Predicaron la salvación por la fe en Cristo Jesús. Como dijo Pablo más tarde, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si cree que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación. Dice que la iglesia, los discípulos, le pusieron las manos a Bernabé y a Saulo y orando los despidieron. Lo encomendaron al Señor. Y yo estoy seguro, hermano, que esa iglesia misionera, esa iglesia lo estuvo sustentando con sus oraciones durante el tiempo que ellos estuvieron ministrando y llevando la palabra. ¿Sabe? El primer viaje misionero duró 2 años. 2 años estuvieron viajando y recorrieron más de 2.400 kilómetros. Llevaron la palabra a Chipre, a Pergue, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, y volvieron haciendo el mismo recorrido de nuevo y volvieron a Jerusalén. Pero antes dice que separaron en cada congregación y nombraron ancianos y lo encomendaron al Señor en quien había creído. Nombraron unos líderes responsables de las iglesias que se habían levantado por el testimonio de Bernabé y de Saulo. Y dice que regresaron a Antioquía y compartieron con la iglesia lo que el Señor había hecho con ellos. Qué bueno, hermano. ¿Os imagináis esperar que llegara Bernabé y Saulo después de 2 años predicando la palabra? ¿Os imagináis cómo ellos contarían todo lo que había ocurrido y cómo el Señor había convertido a miles de personas para su gloria y para su honra? Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo los discípulos. Y hermano, Dios bendijo a esa iglesia local y a ese centro de misiones y llevaron mucho fruto para la gloria de Dios. Pero hermano, Dios en el tiempo, en los 20 siglos que ya llevamos de iglesia, el Señor ha levantado también iglesias locales donde el Espíritu Santo ha llamado también a la obra para que muchos misioneros puedan ir y llevar la palabra y el mundo conocido pueda recibir el beneficio del Evangelio. Nosotros tenemos como Federación de Iglesias un departamento de misiones, el DEN, Departamento de Evangelización y Misiones, y ellos trabajan en la obra misionera también. Ahí he puesto un cartelito donde se han organizado una serie de viajes misioneros y donde van a ir a llevar el mensaje del Evangelio a distintos países este año. Lo podéis leer cuando termine el culto. Dios sigue levantando hombres y mujeres para desplazarse a otros lugares que tienen necesidad para que puedan conocer el Evangelio y puedan creer en el Señor. Y hermano, la historia da testimonio de estas misiones. En la India, Guillermo Carey. En la misión a China, Hudson Taylor. En la misión a África, el doctor Livingstone. La misión a América Latina, Diego Thompson. Dios ha ido levantando a lo largo de los siglos personas que han llevado el mensaje. Y hermano, los que no podemos ir por circunstancias a las misiones, tenemos una gran responsabilidad, que es compartir el Evangelio con toda persona que nos rodea, partiendo de nuestra propia casa, partiendo de nuestros familiares y amigos, partiendo de nuestros vecinos, de nuestras personas en los trabajos. Todos tenemos la gran responsabilidad de compartir las buenas nuevas de salvación para que las personas puedan escuchar del Señor y puedan creer en Él. Termino, concluyo. La iglesia de Antioquía fue una iglesia levantada por el Señor y por la obra del Espíritu de una manera humilde, utilizando a personas que huían y eran perseguidas en el primer siglo, y se convirtió en el centro de misión
para las misiones a Europa y todo el mundo conocido. La iglesia en Antioquía de Siria era una iglesia edificada por hombres fieles que dieron un mensaje fiel por medio del Espíritu para edificar a los creyentes y que pudieran ser discípulos y crecer en el conocimiento del Señor. La iglesia de Antioquía tuvo el privilegio de tener en ella y salir de ella al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, pero también tuvo el privilegio de tener a Bernabé, de tener a Simón, de tener a Manaén, siervos fieles que compartieron la palabra del Señor, siendo profetas y maestros. La iglesia de Antioquía tuvo también el privilegio de ser una iglesia generosa que ayudaba a los necesitados, a la familia de Dios. Una iglesia que sustentó a sus misioneros en oración, orando por ellos, y yo creo que durante todo el tiempo de las misiones también seguramente participarían en alguna ofrenda para ayudar y sustentar a las personas que salían. La iglesia de Antioquía tuvo también el privilegio de gozarse con lo que Dios estaba haciendo en el mundo conocido. Tuvo el honor de gozarse de cómo se alcanzaron toda la parte de Cilicia, de Galacia, la parte de Asia Menor, la parte de Europa, de Macedonia, gracias a los viajes misioneros y a la conversión de estas personas. Y yo me pregunto, ¿nos gustaría ser como la iglesia en Antioquía? ¿Nos gustaría que de nuestra propia iglesia un día se pudieran levantar personas que el Espíritu Santo le muestre en su corazón y los llame para salir y servir al Señor en distintos lugares? ¿Nos gustaría verdaderamente eso? A mí me gustaría que de esta iglesia un día el Señor levantara misioneros. Pero mientras que esto no ocurre, podemos ayudar con nuestras oraciones y podemos ayudar con nuestras ofrendas al departamento de las misiones de nuestra Federación de Iglesias cuando está haciendo la obra misionera. Quiera el Señor que podamos imitar todas esas buenas cosas que tuvo la iglesia de Antioquía. Yo he podido, el tiempo que he estado mirando, intentando ver todo, gozarme de lo que Dios hizo a través de esa iglesia. Y ya digo, me gustaría que el Señor también un día pudiera levantar hombres y mujeres, jóvenes y no jóvenes, que salieran de esta iglesia y pudieran llevar el Evangelio a otras partes que el mundo necesita. Vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias por esta iglesia local que tú un día levantaste como centro de misiones. Y gracias, Señor, porque tenemos en tu palabra escrito lo que tú hiciste por medio de tu Espíritu a través de ella, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tuvieron a hermanos fieles que edificaron en la palabra del Señor, que compartieron la enseñanza que tú les ibas dando, Padre, y pudieron crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendiga también a esta iglesia local, Padre. Que tú puedas un día también, si está en tu voluntad, Señor, llamar a personas que sientan en su corazón que tú los llamas a tu obra, Señor. Y que puedan alcanzar también a muchas personas. Como dice tu palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Señor, te pido que tú nos bendigas. Te pido que tú nos guardes durante lo que queda el comienzo de semana, Padre. Y que en medio, Señor, de este mundo podamos ser como dice tu palabra, testigo y luz a un mundo que necesita de ti, Señor.
Ten misericordia, guárdanos y bendícenos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.